Bien, ayer quedamos por acá, según recuerdo, vimos los cambios entre la escultura románica, más tosca, más hierática, rígida, geométrica, y una escultura gótica ya más naturalista, siempre simbólica, pero ahora ya utilizando el recurso del naturalismo para la elaboración pues, de la figura humana y de todo lo que corresponde a ella, la ropa, todo lo que está alrededor. En cuanto a los rostros, les decía, bueno, pasamos de esos rostros bastante geometrizados, igual hieráticos, eh, a unos más naturalistas, más amables de las palabras que utilizan con las personas que observan, más naturales. La gente podía empatizar mejor con ellas, porque acuérdense que pues lo que se busca acá en este estilo, en ese momento más bien, con este estilo, es que la gente pues vuelva de nuevo a la iglesia, que vuelva a confiar, que vuelva a sentirse el confort pues de estar en un lugar en donde pues recibe cobijo y protección. Esa es la idea por ahí. Vimos estos conjuntos arquitectónicos, perdón, escultóricos dentro de la arquitectura, que son la anunciación y la visitación. Decía, la anunciación es cuando el arcángel Gabriel es el que se acerca a María y le da el mensaje, ¿verdad? De que ha concebido un hijo, va a tener un hijo. Y luego la visitación se refiere al cuando María va a visitar a su prima Isabel. Esos son parte de lo que se denomina el ciclo mariano, son diferentes etapas de la Virgen. Nunca antes en lo que hemos visto, salvo los iconos bizantinos, había tanta atención a la iconografía mariana en las imágenes. Es decir, que hay bastantes imágenes pues, de María, bastantes temas, bastante relativo a ella, porque es la manera como la iglesia ahora se presenta. Y bueno, ahí lo de la individualización de rostros, y les decía sobre la sonrisa arcaica, que es como una risa fingida, pero porque anatómicamente todavía no se controlan pues la anatomía facial, aunque hay bastantes imágenes, vamos a decir, no, es muy naturalista, o sea, se nota por ejemplo las edades acá, pero todavía los gestos no se logran captar de la mejor manera. Entonces, esta es una escultura más, esta es bueno, acá se nombra como el Bello Dios, son de las representaciones de Dios Padre que hay, en este caso, pues los elementos decorativos que son parte de la arquitectura que acompañan una escultura son, por ejemplo, la peana, que es como el pedestal donde se coloca la escultura, y el docelete, que es como un pequeño eh, ¿cómo se dice? Como un resguardo para la imagen, como una pequeña cúpula sobre la imagen. Y pueden ver acá, en la imagen pues se ve muy similar a Cristo, porque las representaciones de Dios Padre son muy similares a las de Cristo a nivel escultórico. A nivel, bueno, inicialmente, luego van a cambiar un poco, se va a volver más robusto y una barba un tanto más poblada, que denote pues la ancianidad y por anciano la sabiduría. Eh, Eso va a cambiar también un poco pues en la medida que nos vamos acercando al Renacimiento sobre esa imagen. Y siempre el triunfo sobre el mal, que en este caso aparece parado sobre unas bestias que representan el mal. Y está parado sobre ellos significa que ha vencido. Sobre la iconografía, pues acá hay bastantes cambios. La imagen que más conocemos de Cristo en los periodos anteriores, tanto Bizancio, prerrománico y románico, es la de el Cristo Pantocrator o el Cristo en Majestad, aunque sí hay iconografía referida al Cristo crucificado, pero en el caso de acá del gótico va a comenzar a utilizarse más la de los Cristos crucificados. Siempre vamos a ver Cristos en majestad, en este caso, que son los que están dentro de la mandorla, pero pues va a ser un cambio con esto.
Puede ser esculpido o puede ser tallado. En eso no nos debemos de equivocar porque se esculpe la piedra y se talla la madera. A veces decimos es piedra tallada. No, la piedra no se puede tallar, se puede esculpir. Igual, ese es un modelado en madera. Tampoco. El modelado se hace con barro o con cualquier otro material que se pueda transformar con las manos. Entonces hay que aprender también con eso porque es parte de la descripción técnica correcta que debemos de hacer de estas imágenes. Bueno, el Cristo esculpido entonces es en piedra, pero puede ser tallado. En la cruz sufre como un hombre, o sea, como un ser humano, como un ser vivo, no como un ser divino extraordinario, sino como un ser vivo común, que siente dolor, que sangra, que sufre, que se angustia. De esa forma es como se presenta, como lo muestran. Lo muestran desnudo, o dice con una pequeña faldilla de pliegues revueltos y angulosos. Eso es como una pequeña manta sobre sus genitales. El cuerpo se desploma por el cansancio, ya que no es rígido. Hay algunas esculturas que guardan todavía bastante relación con la manera como hacían esto en el románico. ¿Se recuerdan un Cristo que les mostré que se llama Su Majestad Batlló? El Cristo es bien geométrico y es bien rígido. Tiene prácticamente la forma de la cruz. Entonces, acá no. El Cristo tiene formas, especialmente en las tallas, que eso es lo que se hace en madera. En las tallas se nota como más curvado. El clavo en los pies dice obliga a cruzar las piernas. Eso se ve más natural. Antes ya se hacía, ¿verdad? Un solo clavo para los pies. Acuérdense que inicialmente se hace con 4 clavos. Luego, pues cuando aparece la idea filosófica, teológica de la Trinidad Santa, entonces el número 3 adquiere simbolismo. Son los 3 clavos. Un clavo en los pies hace que las piernas entonces se doblen, se crucen. Y luego el sufrimiento realista, que se nota la boca entreabierta, por ejemplo, los ojos cansados o tristes, todo eso ya se nota en la imagen de Cristo. Va a ser algo igual en la imagen de María. También se va a comenzar a mostrarse eso del gesto. Acá, por ejemplo, bueno, la cabeza girada significa que ya no hay rigidez. El cuerpo ahora, aunque en este caso todavía se nota un tanto de rigidez, pero el rostro está girado hacia uno de los costados. Eso ya le da movimiento. Luego los brazos tienen formas anguladas, como ángulos, ya no son rígidos también. Entonces ya se nota la articulación ¿cómo se llama? Del codo. Luego la recreación del dolor y sufrimiento, o sea, se ve que de verdad ha sufrido la imagen. Y los 3 clavos que ya les mencionaba. Acá ejemplos ya en color. ¿Ve? Todavía hay un tanto de rigidez, hay un tanto de fallos anatómicos por acá, pero pues ya se busca más el naturalismo. Y el rostro girado hacia un lado. En la composición, normalmente acá, él está viendo siempre hacia la derecha, por una razón. A ver, ¿quién recuerda por qué ve hacia la derecha? ¿Qué es lo que hace falta ahí, al menos en esta imagen? A la derecha. La Virgen. La Virgen. La Virgen. Madre de Cristo, o sea, la madre de Cristo, pues hace falta acá. Su madre aparece, falta de este lado. De este lado tendría que estar su discípulo más cercano, ¿verdad? Que es Juan. Entonces, él ve hacia la derecha. Normalmente, digo normalmente, porque hay algunas excepciones, pero normalmente estas imágenes miran hacia la derecha. Otra más, vean que en este caso la cruz es diferente, porque pues depende de la interpretación que haga el artesano. Y depende de lo que ustedes lean depende de lo que lean en la Biblia, del Evangelio, porque algunos dicen que cargó con un madero, uno dice que cargó con una cruz, otros dicen cargó la cruz. Entonces es como interpretaciones. Por ejemplo, vean la cruz de este Cristo, la parte superior pues es bastante diferente. El cabecero de la cruz es más pequeño y acá es diferente. Sin embargo, pues se nota siempre la forma de los brazos.
Otro más. Este es bastante, digamos, como tardío para el periodo y pues se nota todavía más el dolor, mucho más marcado. Y el cuerpo es alargado, muy alargado, con laceraciones por todas partes, que es lo que hace que se vea más naturalista. Sobre la Virgen también hay cambios iconográficos. En este caso domina la alegría, o sea, se nota como redentora también, o corredentora sería en este caso. Se muestra como madre de Cristo, la madre del Dios hecho hombre. Y es una escena normalmente en la que se presenta maternal. A veces es María con el niño, en otros casos es María cercana a Cristo en la composición. En este caso tiene una connotación, una iconografía diferente, que es la dolorosa, y es más humana. Según los términos que dice ahí, pues más serena, más natural. Eso lo demuestra que ahora pues la imagen sonríe. Bien, no sé si hay alguna pregunta sobre la iconografía de María y de Cristo. No, por el momento no, Lick. Gracias. Bien, entonces avanzamos. Bueno, lo que ya les mencionaba, esto aquí está de las, pues uno de los temas principales acá es la Virgen María. En las iglesias pues es un símbolo que se utiliza bastante y es una manera pues de la iglesia de mostrarse más humana, más cercana. No es la idea del Cristo que viene a juzgar y viene a castigar, ¿verdad? No, ahora es la Virgen, es lo maternal. Acá. Según lo dicho para la época, lo que se le decía a los fieles en la época, pues María era la mediadora entre fieles y Dios. Acá se va configurando esa función de ella y también la función didáctica, que pues la gente pensara en un mundo menos cercano al apocalipsis, sino pues más cercano a la vida y al acompañamiento de María. Esos discursos, por cierto, se mantienen a la fecha en el catolicismo. Se mantiene la idea pues, de que ella es mediadora, que ella es más cercana, que ella es la madre, a diferencia pues, de lo que sucede en los periodos anteriores. Otros ejemplos más, Virgen Blanca de la Catedral de Toledo y Virgen del Patrocinio. Acuérdense que cuando decimos o acompañamos el nombre con un término o un calificativo o un lugar, estamos hablando de títulos, o sea, advocaciones. Esas advocaciones dependen del lugar de donde es la imagen o de un atributo de esa imagen. Por ejemplo, Virgen del Patrocinio. La otra, la Virgen Blanca, por el color de la vestimenta que tiene. Estas son tallas en madera. Acá. ¿Y por qué son en madera? Bueno, porque estas son imágenes procesionales. Eso significa que se usan para procesiones. Entonces deben de pesar menos. No se hacen de una sola pieza. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante sobre la elaboración de esto, de la imaginería. Sino que son ensambles los que se hacen de diversas piezas hasta conformar pues la talla completa de la imagen. Acá. Es un error, al menos para nosotros, porque estamos en el área técnica, artística, es un error hablar de santos. Decimos, no, es que los santos que están en la iglesia no son santos. Nosotros no debemos decirlo de esa manera. Es prohibido para ustedes que digan santos para referirse a imágenes que están en la iglesia. El término correcto es imagen. Y el arte a través del cual se produce se llama imaginería. La persona que lo hace se llama imaginiero. O sea, la persona que hace imágenes. No me digan los santos de la iglesia o los santos que están en tal iglesia. No, las imágenes. Ese es el término correcto técnico para referirse a ellas. Otras imágenes más. Aquí podemos ver diferencia. Una es una talla en madera. ¿Ve? La policromía es bien marcada en ellas. Esta no tiene policromía como tan visible, pero hay algunas de esas que sí las pintaban, otras no. Las dejaban con el color del mármol, por ejemplo.
Entonces, acá vemos un esquema muy similar, el mismo gesto de la Virgen, que es un gesto de bendecir, diferente al que hace Cristo. Acá vemos, pues, en esta, por ejemplo, la diferencia de los gestos, y vean el modelado o la forma volumétrica de del manto y del vestido. Son más naturalistas, mucho más naturalistas. Acá no hay nada bajo ella, sino que solamente los pies se notan acá, el zapato pequeño, pero de este lado hay un dragón al que ella está aplastando. Acá se juntan, si lo hablamos iconológicamente, cuando vean una imagen como esta, la lectura que deben hacer es, por ejemplo, que acá se juntan en esta imagen varios aspectos dichos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando son expulsados Adán y Eva del paraíso, en el caso de la mujer le dice, pondré enemistad entre la serpiente y tu descendencia. Y ella, y le pisarán la cabeza, o sea, van a patearla en algún momento. Entonces se pone la imagen abajo como que la está pateando, o sea, la está venciendo. También en el Apocalipsis, cuando se habla de la lucha de un dragón, una bestia, que quiere devorar a la mujer que se ve en el cielo, según lo que se describe, que tiene la luna bajo sus pies y una corona de estrellas sobre su cabeza. Habla también de una batalla, y la imagen con ese ser monstruoso bajo sus pies significa que ha vencido. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Si no, pues seguimos. Bien, estas son, como tenemos que hablar de las agiografías, pues entonces hablamos acá en el análisis iconológico, hablamos de los significados. El tránsito de la Virgen o el adormecimiento. Según lo que ustedes conocen, ¿qué pasó con María? Según lo que conocen, ¿qué pasó con ella después de... creo que la última vez que se menciona en los libros canónicos es cuando el Espíritu Santo llega sobre los apóstoles y María. Luego, al menos lo que yo recuerdo es que no se menciona de nuevo. Pero ustedes, ¿qué me dicen? ¿Qué es lo último que se dice de María? María, la madre de Cristo, ¿verdad? No alguna de las otras Marías. A ver, ¿quién sabe? Primero Sara dice, asciende al cielo, no recuerdo bien. Sí. ¿Alguien levantó la mano? No. Nubia dice, de ahí ya no se menciona, solo aparece cuando Jesús resucitaba. Muy bien, otro dato por ahí. ¿Alguien más? Francisco dice, hasta donde sé, nada, porque no había nada más sobre ella en los evangelios canónicos, por lo que recuerdo, y luego no leí los apócrifos. Bien, ahí separamos la fuente, ¿verdad? Evangelios canónicos y evangelios apócrifos. Acuérdense, ustedes que están estudiando artes no pueden ver las cosas de manera, bueno, cuando estamos hablando de lo académico, no podemos dejar fuera los evangelios apócrifos. Son fuente de información para nosotros, dado que los artesanos y artistas los utilizaron o utilizaron lo relatado en ellos para representar escenas. Así que siempre hay que pensar en los apócrifos. No es pecado leerlos, por cierto. Pueden leerlos. Hay cosas muy interesantes ahí que nos permiten conocer o entender más bien muchas de las pinturas y esculturas que se hicieron a lo largo de los siglos. Pero bien, ¿alguien más? ¿No? Permítame, solo veo algo por acá. ¿Algún comentario? ¿Algo que sepan? Ajá. Nada. Pero como dice el meme, pero el domingo, ahí sí, ¿verdad? Ajá. Bueno, hay diferentes dentro de
los evangelios apócrifos, y dado que pues, las hagiografías, o sea, estas leyendas escritas acerca de los santos, o en el caso de la Virgen, tienen antecedentes en los evangelios apócrifos. Entonces, hay varios, el protoevangelio de Santiago me parece que es uno donde se habla de María, al menos de las primeras etapas, y hay otro que se llama el del pseudo José de Arimatea, sí, pseudo José de Arimatea me parece que es el otro el que se habla. ¿Qué aparece ahí? Pues resulta que en lo que se relata, se dice que pues la Virgen dijo, bueno, ya mi tiempo aquí ha terminado, yo quiero descansar. Entonces le pide a su hijo pues que la lleve con él. Entonces, pero dice que antes, según lo que se relate ahí, quiere hablar con los apóstoles, quiere verlos a los apóstoles. Los apóstoles se han distribuido en diferentes partes del Imperio Romano porque fue el mandato, ¿verdad? Acuérdense, le dijo, váyanse, quédense juntos, espérense que venga el Espíritu Santo y luego, ¿qué es lo que se llama Pentecostés en el cristianismo católico? Y luego pues vayan y prediquen el Evangelio. Entonces, eso que se hace, como todos están cada quien por su lado, entonces de manera milagrosa, según lo que se relata ahí, los evangelistas llegan donde ella, o sea, aparecen, por así decirlo, entre comillas, donde está ella. Cada quien fue llevado de este lugar donde estaban a la presencia de María. Entonces, ahí es donde sucede lo que se llama el adormecimiento, otros le dicen un término un tanto más arcaico, dicen la dormición, y normalmente en el caso de nuestro país a eso se le conoce como el tránsito. Ya no voy a hablar de la Virgen del Tránsito, y hay, bueno, hay gente que se llama tránsito también, eso es una advocación mariana. El tránsito se refiere al paso de esta vida a esa vida en la eternidad con Cristo o ante la presencia de Dios Padre, Dios Hijo también, pues de su Hijo. Entonces, eso es lo que se muestra en esta imagen que observan acá. En esta época, en el gótico, es donde más aparecen imágenes del tránsito de la Virgen o del adormecimiento de la Virgen. Están los apóstoles y todos hacen como una especie de velatorio alrededor de ella. Según algunas versiones en los evangelios apócrifos, luego ella pues entra en un adormecimiento y la llevan a como un recorrido en Jerusalén. Ahí no recuerdo exactamente cuál es la razón por la que se hace, no sé si es costumbre que se hacía en la época, pero ahí hay, digamos, milagros que se obran en esto. Luego la regresan al lugar donde ella vivía, y es ahí en donde es llevada al cielo por ángeles. O sea, ella no subió porque quiso subir, sino que fue llevada por ángeles. Por eso en el caso de ella no se llama ascensión, se llama asunción. Y la asunción es otro término que se refiere a una advocación mariana. La Virgen de la Asunción, dice, está relacionada con el Virgen del Tránsito. Y hay otra más, que es un tercer momento, es la Virgen Reina del Cielo. Esas tres estampas, esas tres imágenes, tres advocaciones marianas también, se popularizan en el periodo gótico. No es que aparecen aquí, porque ya se relataban desde antes, eran parte de la tradición oral, en oraciones, en canciones, en cuentos que se decían de la Virgen, pero acá digamos que se oficializan en las imágenes y en el arte. Y lo retoma también como parte de la... ¿cómo se llama esto? De los relatos pues que acompañan a la Virgen. Muchos sacerdotes, obispos, papas afirmaban luego eso que se decía. También las personas que se dedicaban a hacer un poco de teología, de filosofía alrededor de estos principales personajes de la cristiandad, pues hacían relatos dando como por cierto todo eso que se decía. Entonces, eso es lo que aparece por acá. Aquí hay otra imagen más, ¿ve? Tránsito de la Virgen o adormecimiento.
dormición, dicen en algunos países, en los apóstoles. Esta, si se fijan, todavía tiene isocefalia. ¿Qué significaría eso si les digo que esto es gótico? Pero todavía hay isocefalia. ¿Qué significa? Porque románico no es. Vean, el naturalismo. Todavía no hay una exactitud anatómica, pero vean, solo las telas nos dice que esto no es románico, pero hay isocefalia. Entonces, ¿qué puede significar eso? A ver, esto se los he dicho un montón de veces cuando suceden estos ejemplos. No sé, ¿se lo modificaron después? ¿Perdón? ¿No se me escucha? Espere, voy a dar un poquito de volumen por acá. Dígame. ¿Se me escucha? Un poquito se escucha como con corte. Permítame. ¿Y ahora, Liz? Ahora sí. ¿Qué fueron modificadas en todo un tiempo? ¿Te parece? ¿O que no en el caso, sino después? No. Lo que sucede acá, se lo voy a plantear de esta forma, es que las imágenes tienen características del periodo anterior. ¿Qué significa entonces? Ahí en eso lo que tenemos que recordar es entonces el momento en el que se hizo. Entonces decimos, probablemente la imagen fue de las primeras que se hicieron dentro del periodo gótico. ¿Por qué? Porque tiene características del periodo anterior, en este caso la isocefalia. Eso es lo que significa que tenga isocefalia, que corresponde a una de las imágenes más tempranas, o sea, de las primeras que hicieron. Cuando decimos imágenes tardías, significa que son de las últimas que se hicieron en el periodo que corresponde. Veía aquí unos mensajes, no me había fijado. Francisco decía que, bueno, eso sí lo leí. Luego a mí me metieron miedo y censuría por leerlos, pero cuando se me pasó no tuve suficiente interés. Todo claro. Fueron modificados después. No. O se hace que sería transicional. Algo así como de transición. O por lo menos de las más tempranas. O sea, fueron de las primeras que se hicieron. Pero bien, ahí está entonces el adormecimiento. Vean que en este caso incluyen hasta María de Magdalo acá abajo. Bien, otro de les decía, son como tres momentos. El primero es el tránsito, luego es la asunción, que es cuando es llevada al cielo, y el tercero es la que se denomina reina del cielo. En este caso está siendo coronada en el cielo por Cristo, acá, y Dios Padre. Noten que la diferencia ahora entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios Padre está un tanto calvo, es mucho mayor, se nota la edad, y Cristo es más joven. Con el tiempo volverán más corpulento también a la imagen de Dios Padre. Tiene el orbe en la mano izquierda, lo que significa pues que es el rey del universo. Y ambos están colocando la corona con la mano derecha. Acuérdense que la mano derecha es la más importante, la diestra. Sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces tenemos a la Virgen en medio de la Trinidad Santa. Okay. Esa es pues la lectura que sería de esta imagen. ¿Sí, David? Si a Jesús se le empieza a llamar Dios Hijo, significa que lo toman como que es siempre Dios, solo que la versión encarnada. Creo que algo así sería como la explicación. Ahí eso es un tanto teológico, no he ahondado tanto en eso, pero pues se entiende que es un Dios único en tres personas diferentes. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, se dice dentro del cristianismo católico. Sí, primero quiero ver David y luego René. Francisco. Se supone que toman a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo como uno solo, ¿verdad? Sí, una sola persona, sí. Por esa época hay bastante teorización de eso. Entonces cuando dice... ¿Sí? Disculpe. Entonces cuando dicen que el Espíritu Santo embarazó a María, se refieren siempre a Dios.
Siempre. Una otra entidad. No, siempre. Es el mismo Dios en la persona del Espíritu Santo. Qué raro. Es un tanto complicado, yo no lo termino de entender. Creo que es alguien teológico, en términos teológicos, pues nos lo podría explicar. Y aún así creo que sería complicado de hacer. De hecho, hay muchas anécdotas, cosas que sirven siempre dentro de la doctrina cristiana, católica me refiero, y que tienen que ver con relatos sobre San Agustín, que es uno de los que teorizaron bastante los filósofos. De hecho, tiene el título de doctor de la Iglesia Católica. Tiene bastantes escritos en los que habla acerca de María, del misterio, digamos, mariano, y retoma muchos elementos de los evangelios apócrifos también. Entonces, él es uno de esos que teorizan acerca de esta idea de son tres personas en un solo Dios. O sea, es Dios que se manifiesta de tres formas diferentes. Bueno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Dios Espíritu Santo, o sea, Dios en la forma del Espíritu Santo, se dice pues que es el que pues hizo que María coincidiera, aún siendo virgen. Entonces, por ahí va el asunto. Ahí en términos teológicos, pues me costaría bastante explicárselos. Vamos a ver, formación tradicional, no, estamos bien. ¿Alguien más? Francisco. O sea, al menos sí tengo entendido que existen muchas versiones diferentes con respecto a distintos dogmas sobre si Dios es tres personas en una, son tres entes separados y los otros dos son creaciones del mismo, y así en una sucesión bastante variable, al menos hasta donde se sabe. Pero al menos dentro de este contexto sí tengo entendido que son tres en uno. Lo que recuerdo que alguien me llegó a mencionar sobre eso es que podría ser, eso ya es más en el terreno especulativo completamente, pero podría ser una situación de no conciencia. Véase en cuanto Dios se encarnase en Jesús, siendo Dios parte de él también, no podría cumplir conscientemente como Dios. Así que ahí podría medio ir uno imaginándose una idea de cómo podría funcionar, pero sigue siendo muy, muy sujeto a lo que diga cierto texto, porque se sabe, hay muchas convergencias dentro del mismo y muchas interacciones de los tres al mismo tiempo, por lo que pues, Sí, correcto, gracias. Es un poco complejo. ¿Sí, Miguel Ángel? Sí tengo una pregunta. Para esa época, ¿esa interpretación de Jesús y Dios ya se le conoció como Santísima Trinidad o fue hasta después? No, ya para esa época sí. De hecho, desde unos siglos antes. Lo que sucede es que no se materializa en el arte, sino hasta en el gótico, un poco en el románico, pero es en el gótico donde se materializa visualmente, porque es como la época en la que la iglesia lo convierte en dogma, pero es algo de lo que ya se hablaba desde antes, más o menos siglo VI, siglo VII, ya hay algunas imágenes en el arte bizantino en los que ya aparecieran como esas tres personas pues, que representan a uno solo, pero es hasta en el gótico donde sí tiene ya la idea de las tres divinas personas en una sola imagen, o como se le llama a la representación de las tres juntos, creo que es la Santísima Trinidad. Eso es lo que aparece acá. En el Renacimiento vamos a verlo, y lo vamos a ver también en el Barroco. Entonces, por eso es que antes no se los había mostrado, porque, o sea, aunque sí existe, no aparece, o sea, no se institucionaliza, por así decirlo, en la Iglesia Católica hasta más o menos esta fecha. Y uno de los que tiene un papel muy grande, muy importante en eso también, pues son los filósofos. San Agustín es uno de ellos. Es como les diga, por ejemplo, en el caso de quienes son cristianos católicos, pues María fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Cristo. A eso se le llama la Inmaculada Concepción.
la Inmaculada Concepción de María. Eso aparece desde el origen del cristianismo, aún antes de que Roma lo tomara como propio y la convirtiera en católica. Desde antes ya se hablaba de eso. Cuando viene la Roma y lo convierte en su religión, llamado el catolicismo, entonces se sigue hablando de eso. Viene el gótico y se sigue hablando de eso. El Renacimiento igual, pero va a ser hasta en el barroco, de hecho es casi a finales del barroco, cuando se convierte en una ley. Y entonces por eso en el barroco aparecen muchas imágenes de la Inmaculada Concepción de María, que es una virgen más joven, digamos de talla o de trazo, en el caso de la pintura, más joven, más suave, más juvenil. Eso aparece en el barroco, porque en ese momento es cuando se teoriza más sobre eso y se convierte en una ley, en un dogma dentro de la iglesia. Entonces por eso es que hay algunas cosas que pareciera que aquí es donde aparecieron, pero no, ya se hablaba desde antes, solo que la imagen es que la comenzamos a ver por acá. Que por aquí dice Francisco, la palabra que buscaba era corriente, dice, siempre la olvido y siempre recuerdo cuando ya acabé. ¿Ves? No hay problema. También dice por acá, de hecho, hasta mucho después que se llega a hacer símiles entre los tres clavos, dice, con la Santa Trinidad, porque antaño no existía la misma como tal dentro de la concepción teológica. Por ello no podemos decir que los tres clavos representen la Trinidad en imágenes más antiguas. Eso es correcto, o sea, depende de la época, pero tal vez institucionalizado no es que estaba, era que no estaba. Pero ya el número 3, cuando comienza a aparecer tres clavos, es porque ya se habla acerca de las tres figuras. Esas tres figuras importantes, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tal vez no con el mismo nombre, pero ya se comienza a hablar, más o menos siglo IV, siglo V y siglo VI, VII, donde ya hay un tanto más de representaciones de eso. Bueno, voy a avanzar acá. Vean, este es otro de las imágenes que se materializan acá, aunque es algo de lo que ya se venía hablando. Por un lado, acuérdense, la imagen de María representa la madre que se muestra pues amorosa con su hijo, por eso tiene a su hijo Jesucristo pues pequeño. Vieron una imagen ahí en la que Cristo le está tocando, está acariciando el rostro. Eso es como aquellas imágenes, íconos del bizantino, en la que María se mostraba como la madre de Cristo en una relación amorosa de madre e hijo. Acá digamos que es el final de esa historia. Acá se cumple lo que según los textos, creo que es en Isaías y luego en uno de los evangelios dice el anciano Simeón, le dice a María, a ti una daga te atravesará el corazón. Se está refiriendo al dolor que va a sentir ella en algún momento de su vida, dice, y es acerca del momento de la muerte de su hijo. Entonces, eso, como estamos hablando de una iglesia que ahora quiere mostrar las cosas más humanas, más cercanas, entonces, ¿qué más humano que el dolor también? Así como es la alegría de un hijo para María en las representaciones de Madre de Dios, también esta que es Madre de Dios, pero con el dolor de la pérdida de su hijo. Entonces, aparecen las llamadas piedad. Antes de eso, no hay imágenes de la piedad, antes del gótico. Y es la representación del dolor de la Virgen, que también es humano. En los brazos, el cuerpo de Cristo. Hay un montón de variantes y con el paso de los siglos estos se clasificaron de maneras diferentes. Estas imágenes o algunas de estas imágenes tienen una advocación, o sea, tienen un título y le llaman la piedad o le llaman también la sexta angustia, porque se refiere a la sexta angustia de María, según esas historias que les digo, esas teorizaciones que se hacen a partir de lo que algunos santos o santas escriben acerca de la visión que tienen de esos últimos momentos de Cristo cercanos a María en el Calvario. Entonces, la representación es una mujer que llora sosteniendo el cuerpo de su hijo. Entonces, acá en la representación de Cristo está muerto, tiene la herida del costado,
Las laceraciones depende también del artista, del artesano, perdón, pues el tipo de talla que tiene y de detalles también. Entonces esa es una. La piedad entonces aparece por acá y se vuelve una advocación muy popular para María. Tenemos otra más. Noten que en ambas que la anatomía pues no está tan presente. Está bastante, es bastante subjetiva. Más pareciera que se centran en la representación que en la cuestión anatómica. Otra más, es igual. Más adelante en el tiempo, estas imágenes son el antecedente de otras que se refieren a los dolores de María, son las que se llaman las dolorosas. Por ejemplo, María al pie de la cruz, esa se conoce como la quinta angustia. O María frente al sepulcro, o en la escena en la que se está sepultando a su hijo, esa es la séptima angustia, o la octava angustia, no séptima angustia, bueno, son 7. Y así pues otras más. Están referidas pues a la idea de los dolores también, la soledad, la Virgen de la Soledad, la Virgen Dolorosa, que es la que visten completamente de negro y algunas le clavan o le colocan espadas o cuchillos en un corazón que está frente a su pecho, o directamente entran en la ropa como si le están de verdad entrando al corazón unos cuchillos o unas espadas. Eso es por la referencia a lo que en el Evangelio se dice, pues que este anciano, Simeón, el sabio, le dice a María, y una espada atravesará tu corazón. Eso está referido a las vírgenes dolorosas. Bien, esa es la versión, digamos, 2 de la Virgen de Guadalupe. Esta creo que se las mostré en la vez anterior, y si no se las mostré, pues acá está. ¿Se acuerdan la Virgen de Guadalupe? La del el río, el nombre del río, pues cerca donde se encontró una imagen mariana. Esta es la que se hace en periodo gótico y que está en el coro de la iglesia de Guadalupe en Cáceres. Es igual, en este caso, bueno, María tiene un manto de estrellas, está sosteniendo a Jesús niño, de hecho ella prácticamente lo está mostrando, se está mostrando como madre de Cristo, bajo de ella la media luna. Ese es un símbolo de haber vencido al Islam, y también hace referencia a lo que en el Apocalipsis dice el apóstol Juan el Evangelista, que dice, y vi en el cielo una mujer con la luna bajo sus pies. A eso hace referencia acá, pero la posición que tiene nos remite al Islam. Entonces está diciendo que el cristianismo a través de María ha vencido el Islam. En otras representaciones, fíjense que hay más previas, románico o prerrománico, en los que aparece la Virgen María con una luna bajo los pies, solo que esa luna está invertida, tiene las puntas hacia abajo. Y eso tiene una razón de ser, como se supone esas líneas que ven ustedes ahí, esos rayos que salen atrás de ella, esa es una mandorla radiante alrededor de ella, iluminarían, si fueran rayos de fuego, rayos de luz, iluminarían el objeto de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, si ustedes colocan en la oscuridad una esfera y la iluminan desde arriba, porque de arriba es la fuente de luz, entonces se va a iluminar la parte de arriba y entonces va a aparecer una media luna invertida. En el caso sería, veamos con la representación más lógica, y así lo hicieron muchos artesanos o copistas en los periodos anteriores. Pero acá, como está en el discurso de la iglesia que han vencido, han salido victoriosos de muchas batallas frente al Islam, entonces ponen la media luna en la posición que es símbolo del Islam. Es la razón de estar ahí. Es falso, es incorrecto más bien, no es que falso, es incorrecto que digamos que estos son cuernos. Eso lo he escuchado en muchos cristianos no católicos y algunos católicos también.
Dicen, no, es que la Virgen tiene unos cuernos del diablo abajo, ni cuernos ni nada. Es una representación de la media luna creciente, o sea, es un símbolo del Islam y se está parando sobre ella, significa que ha vencido el cristianismo. Lo que ven abajo es una representación de un niño sosteniendo, bueno, un niño en este caso angelical, sosteniendo la luna y sosteniendo a la Virgen. Esto, por la posición que tiene, debería ser un trono. ¿Se acuerdan los tronos? Los tronos es parte de la primera tríada angelical, que son los serafines, querubines y tronos. Entonces, este sería un trono. Pero se representa como un niño, como lo que se llaman amores en la mitología griega, o que en arte se reconocen también con el nombre de putis. Es el otro término que se utiliza. En la medida que avanzamos al Renacimiento, vamos a ver más de estas imágenes, pero inicialmente como representaciones, como lo ven acá, de amores. No tienen alas, pero poco a poco le van a agregar alas. Bien, ¿algún comentario hasta acá? ¿Pregunta? No, bueno, espero que todo esté claro y que en ese examen de la otra semana pues, salgan bien. Esto es bien importante. Ya les he hablado de esto y les he mencionado algunas. Vean, las agiografías, este término, apréndanselo de memoria. Y pues si pueden leer sobre agiografías de santos, es muy interesante porque es algo que van a ver más adelante también, en la historia 4, a la hora de hacer análisis de obras artísticas, ya sea pinturas o esculturas. Pues bien, las agiografías son historias que desarrollan las vidas de los santos, entendiéndose santos aquellas personas a las que la Iglesia Católica les ha otorgado ese título a razón de su martirio inicialmente o de su ejemplo de vida. En el caso del martirio es los primeros cristianos, los que murieron, fueron sacrificados prácticamente, fueron ajusticiados en circos, según algunos cuentan, o en patíbulos, gólgotas, por cuestiones de fe, por defender su fe, por no haberse querido arrodillar frente a dioses que no fuera Dios Padre, en este caso, el Dios Yahvé o Jehová, como le quieran decir. Esos se consideran santos. Entonces, la vida de ellos tiene interés. Muchas se transmitió de generación a generación. Algunas se escribieron en su momento. Ahora hay interpretaciones de ellas y se cuentan, se habla de ellas, se utilizan de manera didáctica para enseñarle a la gente cómo deben de ser. Entonces, en la Edad Media Europea, pues hay un montón de vidas de santos que aparecen en historias y en esta época es cuando se vuelven más importantes. Okay. Y actualmente pues se considera la geografía como un subgénero literario, por lo mismo, porque es muy importante y muy cargada de símbolos también las ideas. Vean, estos son algunos de los ejemplos. No sé si ya les había hablado de San Dionisio. La imagen, podemos ver acá, la descrita, digamos, la escena. Tenemos a San Dionisio, que ha sido, en este caso, pues le acaban de cortar la cabeza. Vean, aquí está el cuerpo. Y la cabeza está por acá, frente a testigos. Ahí está el verdugo, otro verdugo, que es de los que lo martirizaron, lo golpearon mucho. Y él lleva pues la cabeza en la mano. Esa es porque según la geografía de él, que acuérdense, son leyendas, hay una carga bastante grande de exageración en eso, se dice que él caminó alrededor de 6 kilómetros con la cabeza bajo el brazo. En otros casos, en las representaciones aparece que la lleva en las manos. Y bueno, caminó hasta que llegó a un lugar en la que se encontró con en unos casos dice una viuda, en otros dice una mujer piadosa, como el texto que les muestro, que el nombre de ella era Kazuya. Le entregó la cabeza y luego se desplomó. Entonces, allí digamos que murió
ya por completo San Dionisio o Saint Denis, que es el otro término en francés. Ahí se hizo la catedral de él, y en la catedral pues aparece esta imagen. ¿Vean? Me aparece la cabeza en las manos. ¿A qué le suena eso? ¿Qué han oído de una historia parecida a esta? Como una leyenda o algo. ¿No? Al padre sin cabeza. Es lo único que se me viene a la mente. Ah, la leyenda de el cura sin cabeza, dice el padre sin cabeza. El jinete sin cabeza y novia también. Pues a lo mejor tiene algo que ver con eso, porque no es la única historia. Hay otras historias más que tienen que ver con esto de las decapitaciones, que era una manera común en la época, pues, de pasar a las personas acusadas de algún delito por la muerte. Entonces, acá es la historia de San Dionisio. Ese es otro caso. Se llama Teófilo de Adana. De eso lo que se cuenta es que, vamos a ver mejor por acá, se cuenta de él que, bueno, él era, voy a dejarlo así en oscuro, él era un monje, no era el superior en la abadía en la que estaba, sino que tenía un cargo importante, pero no era el superior, no era el abad. Y entonces habían otros que tenían también mucha importancia dentro del lugar. Él era, digamos, un tanto más humilde, un poco más dócil, por así decirlo, en sus maneras, y pensaba bastante en los demás. Entonces, cuando falleció el abad principal y le ofrecieron a él el cargo, entonces él dijo que no, que prefería que lo tomara otro de sus compañeros, que también tenía una vida bastante como que ejemplar. Entonces se lo entregan, le dan el título a esta otra persona, pero esta persona cuando llega se comporta de manera bastante mala con Teófilo. Y entonces él pues se llega a arrepentir de haber tomado la decisión, porque por él es que llegó al cargo principal en la abadía. Entonces él se arrepiente y alguien entonces le dice que haga un pacto con el maligno y que pues de alguna manera él llegue, a partir de ese pacto que haga, a retomar el control de la abadía. Y él, entre el enojo, la decepción, pues cae. Es humano y bueno, cae en la tentación, hace el pacto, pero ve que las cosas pues no son tan como según le pudieron haber parecido al inicio, y entonces suceden cosas malas. En ese momento, que es acá lo que se muestra en la imagen, Teófilo haciendo el pacto con el maligno por consejo, según la leyenda de un judío. Es un judío el que lo aconseja. ¿Por qué? ¿Por qué un judío? Porque resulta que en esta época el cristianismo católico pues busca separarse todavía lo más posible del judaísmo. Los judíos son malos. ¿Por qué? Pues fueron los judíos los que crucificaron o los que no, los crucificaron los romanos. Los que lo injuriaron, lo entregaron a los romanos para crucificarlo. Pero es que aparece ese personaje ahí un poco también agregado como un personaje maligno. Ven ahí, se toman las manos y pues San Dionisio hace pacto con el diablo, como ven ahí. Luego se arrepiente, les decía, y él busca la manera de deshacer el pacto y resulta que no puede. Pero entonces, ¿qué creen que sucede? Pues aparece la Virgen María y entonces va a defender a Teófilo. Lo separa, pues le quita esa carga que tiene, se rompe ese pacto y castiga al maligno pues, por haber hecho pasar a este personaje. Entonces, eso es la historia de San Teófilo de Adana. Entonces, ven cómo son de extraordinarias las historias que se contaban. Así hay otras más, hay muchas más. Bueno, ayer les mencionaba de San Jorge y el Dragón, eso no lo incluí por acá porque lo vamos a ver en la pintura. Pero San Jorge era un obispo en los primeros siglos del cristianismo. De hecho, creo que la etapa paleocristiana todavía.
pero la historia de esta época lo convierte en un caballero y va a luchar en contra del dragón y le corta la cabeza al dragón y mata al dragón y luego la cabeza, bueno, rescata a la princesa o a la doncella y luego la cabeza la coloca a la entrada de la ciudad para que espante a todos aquellos que quieran hacer mal. Son historias, son leyendas extraordinarias y así hay una cantidad grande alrededor de todas estas personas a las que el catolicismo llama santos, que son los que ahora van a aparecer mucho más en el arte, en la representación en el arte. De esta imagen, ¿qué me dicen? A ver, novia dice, bueno, Francisco, me suena a la parte de la historia de Fausto, algo así, como la historia de Fausto. Ajá, ¿qué me dicen de esta imagen? ¿Qué le llama, no le llama la atención? A mí me llama la atención que aunque está como crucificado, tiene una gran corona llamativa. Una corona sobre la cabeza. ¿Qué más? Su tipo de vestido. Ropa, ¿Qué tipo de ropa sería? la ropa tiene colores azules y rojos, azules o morados. El púrpura. Son los tres colores, eso, bueno, rojo, azul, púrpura y al amarillo, color oro, son colores relacionados a la realeza. ¿Qué más? ¿Qué más? Clavos. Sí, ¿verdad? ¿No? ¿Un comentario más? Sara dice, no se ve como el típico Jesús crucificado que representa más tristeza y sufrimiento. Dice, Priscila solo dijo, tiene el pelo blanco. El blanco, no, el pelo es oscuro. Eso es un velo. Piel blanca, bueno, piel blanca. Tiene piel blanca, lo siento, no vi bien este acá. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, si no hay participación, bueno, Francisco, se ve muy en majestad. Con majestad me refiero a realeza, es diferente a la visión más humilde de él mismo. Bien, pues fíjense que les voy a dar una sorpresa. Este no es Cristo. Este ella es una santa. Se llama Santa Librada o Santa Wigelfortis. De hecho, el catolicismo no acepta al 100% la canonización de la santa por completo, pero sin embargo el pueblo, especialmente la región Portugal, parte de España, hay muchas iglesias que están dedicadas a Santa Librada o Santa Wigelfortis, algo así creo que se pronuncia el apellido. Es ella, es una mujer. Pero tiene bigote y algo así parece. Dice, sí, de hecho sí, tiene barba y tiene bigote. Tiene barba y tiene bigote. Pero ¿qué pasa con ella? Acuérdense, alrededor de una imagen, en el periodo gótico, alrededor de una imagen, hay una historia. Esas historias se llaman hagiografías, son las leyendas o historias biográficas de los santos. Pues resulta en el caso de ella que fue obligada o iba a ser, era obligada más bien a que debía de casarse con alguien que ella no quería. Y entonces se negó a hacerlo. Entonces su padre, pues acuérdense que en esta época los matrimonios tienen que ver con conveniencias entre familias. Entonces ella no quiso casarse. Entonces el padre se enojó y la iba a obligar a casarse. O sea, es que como que te casas o te casas. Entonces ella pidió el auxilio divino. Pidió que se convirtiera en alguien a quien el futuro esposo no le gustara, que la aborreciera. Y entonces le crece barba y bigote, como si la barba y bigote fuera algo que afea a la gente. En el caso de esta época, de esta historia, resulta que sí, le creció barba y bigote, y entonces dice la historia que el papá pues se enojó mucho más todavía y entonces la mandó crucificar. Mandó que la crucificaran por efectos de lo que había hecho. Entonces, esa es la historia de la Santa Librada o Santa Wigelfortis. Y ella, por cierto, en las advocaciones que se le dan o en los títulos que tiene,
pues se considera como la patrona de las mujeres que son obligadas a casarse o de los matrimonios no deseados. Es la santa patrona de eso. Así como hay patrones para la cerveza, por ejemplo, San Arnulfo, el patrón de la cerveza. El patrono, perdón, no patrón, el patrono de la cerveza. Y así para otras cosas, ¿verdad? Siempre hay un patrono. ¿Qué más por acá? Dice David, dice, Dios ese día amaneció con ganas de fregar, pero pudo ser peor. Alejandro dice, se parece a Majestad Batló en lo realista. Muy bien, esa es una buena observación. Se parece bastante a el crucifijo con la imagen de su Majestad Batló. Eso es correcto. Pero bien, bueno, aquí vieron, les presenté 3 casos. Hay muchos más y pudiéramos pasar mucho tiempo hablando de hagiografías. Aquí les queda a ustedes la curiosidad para que sigan buscando más, averigüen más, porque hay muchas imágenes que se explican, muchas pinturas, muchas esculturas se explican a partir de las hagiografías. ¿Sí, Miguel? Sí, lo que me llama la atención es que lo han hecho como que uno piense que es un hombre, como que es un hombre, pues, y no una mujer. Es lo que me llama la atención. O sea, que lo han recreado así. Sí. En esa imagen que correspondería más o menos a la época de la que estamos hablando, tiene esta representación, pero si ustedes googlean por ahí Santa Virgen Fortis, les va a aparecer una variedad bastante amplia de imágenes. Hay unas en las que se ve realmente como una mujer y apenas se le ve barba y bigote. En otras se le nota mucho más. En otras no tiene, sino que aparece como una mujer crucificada. Ahí depende ya de la variante del mito. O sea, acuérdense, al decir mito me refiero a las hagiografías, estas historias extraordinarias alrededor de la vida de los santos. Bien, ¿algo más? ¿Algún comentario? Así en general de las historias estas de los santos. ¿Alguna que ustedes conozcan que parezca extraña? Vean que hay un montón de historias de santos que son extrañas. Sí, yo tengo una, pero creo que no es como de esa época. Es la del Padre Pío. Es muy, o sea, más o menos lo he conocido y para mí ha sido una como de las más, bueno, no más, pero sí ha sido como extrañas para mí. Tener sigmas en las manos y todo eso. Sigmas o estigmas, creo que es, no sé. ¿Perdón? No sé cuál es la palabra, sí, estigmas, es verdad. Estaba estigmatizado. Sí, eso. Los estigmas o la estigmatización, en el caso de los santos, según las hagiografías y según el canon católico, significa que estaba muy cercano a la santidad, porque los estigmas de Cristo, o sea, las marcas de las heridas de Cristo, se manifiestan o aparecen en una persona cuando ha llegado a un nivel de santidad bastante alto. El Padre Pío, San Francisco de Asís también los tenía. De hecho, por eso es que aparecen imágenes en las que él tiene, bueno, lo vamos a ver luego, imágenes en las que él tiene los brazos, en las manos más bien mostradas y tiene las heridas de los clavos. No fue que lo crucificaron a él, sino que en él se manifestaron las heridas de Cristo. Esa es la estigmatización. Hace años, ya bastantes años, quizás como 20 años, hubo una película que se llamaba Estigmata, no sé si la han visto, y bueno, causó bastante revuelo aquí en el país porque los estigmas aparecían en una mujer y era una mujer pues muy liberal, de discoteca, al menos para la realidad, digamos, de hace 20 años, se mostraba de esa forma. Entonces, el cristianismo católico en muchos países reaccionó a eso y pues solicitaron que se prohibiera la difusión de la película, a razón que, al menos aquí en nuestro país, el argumento del Ministerio del Interior fue que alteraba el orden público, porque cuestionaba cosas de la iglesia con frases que aparecen en los evangelios apócrifos. No recuerdo en ese momento el evangelio de quién era, el protoevangelio o evangelio apócrifo del que hablaban, en lo que se decía que no había necesidad de las iglesias, sino que lo único que era necesario era pues Dios y yo, nada más, no necesita nada más. Y aparte de eso, apareció una mujer que
que muy dada a la bebida, a las discotecas con los estigmas de Cristo, cuando en la idea cristiana católica eso solamente aparece a las personas que son más santas. Entonces por eso la película fue restringida, no fue prohibida, sino restringida para mayores de 21 años y en horario de 9 de la noche en adelante. Es bastante la restricción que tuvo. Y hoy la podemos ver en televisión en cualquiera de esas plataformas en las que se pueden ver las películas. ¿Algún comentario por acá? Alejandro dice, ¿te parece? Bueno, no sé, lo vi. Eso no lo dice el mismo Jesús. Pues en esas palabras no lo recuerdo, con esa claridad no lo recuerdo. La iglesia siendo la iglesia, algo así. Y bueno, es parejo en todas. Eso no solamente una de las versiones, sino pues todas son iguales con eso. Bien, vamos a quedar acá con las geografías, vamos a seguir hablando de ellas porque muchas imágenes en la parte del análisis iconológico necesitamos saber de la hagiografía para poder entender lo que aparece ahí. Entonces, de ahí que es importante que ustedes lean sobre hagiografías. Bien, pasamos a la parte otra vez de esquemas. Esto se los repito bastante porque tienen que aprendérselo. Aquí les simplifico de esas, pero sí están las más importantes. Las jambas, que son los elementos decorativos a los lados de la puerta principal en una portada. El parteluz, que es la columna central en una puerta. El dintel, acuérdense, que es el monolito en algunos casos, o la madera que sostiene el tímpano, que es la zona en la que está el relieve, normalmente en las portadas, y las archivoltas, que son los arcos decorativos, muchos de ellos escultóricos, que aparecen alrededor del tímpano. Eso deben de acordarse siempre. Eso es románico. Ese es San Pedro y Moissac. En el gótico se siguieron haciendo. El esquema se mantuvo, pero el estilo cambió. El horror vacui desaparece. Ahora hay una mesura, por así decirlo, en la representación de las imágenes. Se ven menos saturadas. Hay jerarquización todavía que tiene que ver con el tamaño de las imágenes, y eso hace que algunas se acomoden en las partes más angostas del plano, pero es más, es menos saturado. Eso sería la palabra, menos saturado, para decirlo de manera sencilla. Ahora, ¿qué vemos, por ejemplo, acá? Pues ese es el tímpano, dice, de Santa Ana en Notre Dame. Entonces, ¿qué aparecen acá? Elementos del ciclo mariano, la división entre franjas de la composición, la comunicación entre figuras. Eso se lee visualmente pues a partir de los diálogos entre las imágenes. ¿Y qué es lo que representa? Pues la vida de María, en la etapa de Santa Ana y San Joaquín, cuando se separan porque no puede tener ella hijos. Luego el arcángel Gabriel, que le avisa a ambos pues que está embarazada. San Joaquín regresa del lugar de donde andaba, donde se había ido al exilio, y se junta con ella. Nace la bebé, una niña, María, y luego pues es consagrada antes de los 6 años al templo, y ella vive en el templo. Ahí viene toda la parte del alimento místico, y bueno, todo lo que tiene que ver ya con detallitos de esa vida. Yo me lo voy saltando algunos. Al final, a mitad de la historia, cuando ella quiere seguir en el templo, ya siendo adolescente o preadolescente, le dice que tiene que casarse. En aquella época, pues ya a los 15 años o un poco antes, ya era época de casarse. Entonces, pues ella dice que no se quiere casar, pero quiere permanecer en el templo. Y en el templo no puede estar si menstrua y no está casada. Parte de las costumbres pues de la época. Entonces, bueno, al final no quiere casarse con quien le dicen, y pues, pero hay que hacerlo. Entonces, en una visión en la que el arcángel, o en un sueño más bien, en la que el arcángel Gabriel se acerca al sumo sacerdote y le dice que convoque a todos los hombres que son solteros, que no tienen compromiso, eso incluye a los viudos, para que dentro de ellos se elija quién se va a casar con ella para cuidarla, según lo que se relata. Entonces todos entregan su cayado, su bastón,
lo entregan, eso es lo que eligen como señal, y entonces luego lo van sacando, cada quien va tomando el propio. Entonces cuando José toma el de él, según unas versiones de lo que se cuenta en el Evangelio apócrifo, según el Evangelio apócrifo fueron unas palomas que se elevaron, aparecieron mágicamente del bastón y se elevaron al cielo. En otras versiones, ya en la parte, digamos, de leyenda, de la vara que tenía él salieron flores. Esos son, si han visto unas imágenes de San José, aparece como un ramo de flores. No sé si son jazmines o qué, no recuerdo el tipo de flor que tiene, pero tiene un ramo de flores, porque según la geografía, pues salieron flores cuando él tomó el bastón. Según el Evangelio apócrifo, fueron palomas blancas. Entonces él fue elegido, pero él dice, no, miren, yo no puedo, tengo hijos mayores y no están casados. Entonces, previendo que algo pudiese suceder ahí entre ella y sus hijos. Sin embargo, pues según el mandato del sumo sacerdote, a partir de la revelación del arcángel, entonces él se casó con ella. Entonces, por eso en las representaciones que vemos acá, eso no se alcanza a ver por aquí donde está, pero en las representaciones que tenemos de José cuando se casa con María, José es anciano y María es joven, porque él ya era mayor, ya tenía hecha toda una vida cuando se casó con ella. Luego lo demás que lo sabemos, bueno, parte de lo que sabemos tiene que ver con los evangelios canónicos. Es cuando pues José se da cuenta que María está embarazada, y entonces dice que la va a abandonar en secreto, o sea, se va a ir. ¿Por qué? Según el evangelio apócrifo, pues iba a ser castigado, y de hecho no se tomaron a bien cuando supieron que María estaba embarazada. Entonces ahí viene otra parte de la historia, que es que los hacen beber una infusión, una bebida que les entorpece, por así decirlo, sus movimientos, porque la idea era como causarles el mismo efecto de la embriaguez y hacerlos que caminaran alrededor del altar. Si se tambaleaban, si se caían, es porque estaban mintiendo. O sea, José entonces había tenido algo que ver con María. Pero resulta que bebieron y caminaron alrededor del altar ambos y no les pasó nada. Entonces era una muestra, según esa tradición, que estaban diciendo la verdad. Y entonces considera entonces que, bueno, sí, José dice la verdad al decir que María pues concibió sin que la tocara. Y lo demás pues ya lo conocemos, ¿verdad? Que es lo que sucede. Bueno, no conocemos todo lo que aparece acá, pero pues es parte de del ciclo mariano, así se llama eso, del ciclo mariano. Acuérdense que estos ciclos no necesariamente tienen que ver con lo que dice la Biblia. Y es importante conocerlos porque de esa manera entendemos las imágenes que vemos en el gótico y en el Renacimiento y en el barroco, porque el tema se repite en los siglos siguientes. Veamos, Francisco dice, me recordó mucho al desorden que hubo por KISS hace como 3 años, dice, y la polémica del Canal 10 hace unos meses por impartir educación sexual correcta e integral en su sección de clases de 8º grado. Sí. Vean, a pesar que se dice que este país es ¿cómo se dice? Se me escapa la palabra, pero que no tiene nada que ver con la religión, sino que es o sea, es independiente de la religión. En la práctica no es así. La iglesia determina mucho y el poder que tienen las iglesias, no solamente la católica, laico, gracias Francisco, el poder que tienen las iglesias, no solo la católica, pues se basa en esto, en la influencia en el Estado, se basa en que la opinión pública genera bastante problemas al gobierno, porque esa suspensión del canal, la rescisión del contrato de quienes estaban haciendo el contenido para las clases, pues tiene que ver de la presión social. Alguien grabó lo que salió, lo publicó en la mañana, yo lo vi en la mañana, de hecho, que estaban denunciando una relación que mostraban en la clase que dieron, y pues ya en el mediodía ya habían despedido gente y en la tarde ya habían cortado el contrato con una institución. O sea, así es de metida la mano de la iglesia en los asuntos del Estado. Por eso cuando tomó posesión, los últimos presidentes de hecho lo han hecho, pero digamos que recuerdan más a lo mejor es el actual, no solamente había un sacerdote católico ahí, sino que había también un pastor evangélico, por el poder de las iglesias
sobre el Estado. Pero bien, ese fue un paréntesis. Acá, pues, para terminar con esta imagen, todo inicia con Santa Ana, les decía, pero finaliza con una imagen acá en la parte más alta en la que hay una entronización. Acá, aunque nos parezca que es María y Jesús, acá estamos viendo a Santa Ana y la Virgen María. El esquema iconográfico es el mismo. Cuando ya vemos detalle, entonces a nivel iconológico es que hablamos de las diferencias, pero Santa Ana sentada con María en su regazo es una copia, por así decirlo, del esquema que hemos visto de María sosteniendo al niño Jesús. Eso nada más por ahí. Vamos a ver muchos más de esos también. Hay algunas pinturas que hace Leonardo sobre esas temáticas también. Bien, esto es románico, el Cristo en Majestad. Esto es gótico. Siempre el Cristo en Majestad, pero vean las diferencias. La saturación acá de imágenes. Eso es por el horror vacui o el miedo al vacío en la composición. Vean una composición gótica. Hay espacios ahora. Ya no depende de llenar todo. Bien. Las gárgolas. Algo hablábamos de las gárgolas ayer. A ver, vamos a ver, sin verlas. ¿Qué nos dice las gárgolas? Vi que ayer habían puesto algo en el grupo. Ajá. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vean que queda grabado que no contestan. A ver, como dicen, ¿están ahí? Si están ahí, quiero que se manifiesten. Así vamos a hacer un ritual acá de invocación. ¿Si están ahí? Si están ahí, digan algo. Manifiéstense. Bueno, solo se manifestó la compañera nada más. Pero voy a hacer así. Toc, 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 toc. Aquí estamos. Bien, entonces pasamos, pues avanzamos a la gárgola. Les preguntaba qué saben de las gárgolas, que avanzamos a un poco el día de ayer, que hablamos de ella. Bueno, quizás vamos a pasarnos de una sola vez. Ayer vimos ¿cómo se llama esto? La etimología, y que es una gárgola, ¿verdad? Que nada más es un tubo de desagüe de las iglesias, en este caso, pero es un elemento arquitectónico que ha estado presente durante muchos siglos ya en las construcciones arquitectónicas, para que el agua no se acumule, y la lanza lejos del muro, para que no termine pues de humedecer la estructura. Entonces, entendido de manera estricta, una gárgola es únicamente aquella por donde se evacúa agua durante una lluvia, por ejemplo, o cuando se va derritiendo la nieve. Entonces, dentro de estas imágenes, de estas esculturas, que serían en este caso decorativas, hay tubos que permiten que el agua salga del edificio, como lo ven en esta de por acá. Eso sería una gárgola. Pero resulta que hay algunas imágenes que son diferentes. Bueno, vamos a primero estas gárgolas. Vean este de acá. Pues es un monstruo alado. Esa es como una característica, aparte del bestiario medieval, los monstruos, algunos híbridos. Una mujer, una anciana, orinando. Está como sostenida en la esquina con sus manos, pero el agua sale de abajo de del falafel del vestido y está orinando. Eso es parte de la idea. Bueno, ¿y qué está haciendo? Imagínense en la iglesia una mujer orinando. Aquí hay muchas explicaciones o muy pocas explicaciones, dependiendo de las imágenes. Lo cierto es que hay algunas cosas que no las podemos explicar tan fácilmente, o no nos las explicamos cómo pueden estar esas imágenes ahí. ¿Qué pudo suceder? Que pues los artesanos que construían, que hacían las esculturas, los que trabajaban en piedra, muchas de esas las colocaron quizás sin consulta
de los dueños o de los que estaban pagando la obra, y ya puesta en el lugar, pues la dejaron ahí. Otra explicación puede ser que está representando un pecado, está representando una actitud incorrecta y se colocó ahí para eso, para que se viera lo que no se debía de hacer. Hay una diferencia entre algunas que son gárgolas propiamente. O sea, vean, esta por cierto, esta de acá abajo, ese tubo que ven ahí, esto es una gárgola. Esto en particular es una gárgola en términos arquitectónicos. Esta es una gárgola escultórica y representa un monstruo. El agua sale siempre por el tubo, pero aquí sale por la boca, como si estuviera vomitando. Igual acá. Pero resulta que hay otras imágenes como estas que ven acá, en las que el agua no sale por sus bocas. ¿Por qué? Porque pues no están en una gárgola, no recubren una gárgola. Están colocados en como, ¿cómo se llama eso? Como pequeños ventanas, balcones es la palabra que busco, como pequeños balcones, y están observando siempre hacia abajo. Están observando a las personas, bueno, en este caso le están sacando la lengua, están haciendo muecas o algo. Estos, pues son, o sea, en términos genéricos se llaman gárgolas. O sea, les podemos decir gárgolas y no hay ningún problema. Técnicamente, pues hay otros términos. Grifos, por ejemplo, son algunos nombres que se utilizan cuando las imágenes son características de un grifo. Hay esfinges también, o hay monstruos, hay aves, hay animales, o sea, un bestiario bastante amplio sobre eso. ¿Sí, David? Que a los chorros se le llame grifos en alguna parte del mundo derivara de eso, de que se usen a los grifos como gárgolas. Podría ser, pero ahí sí desconozco. Pero está curiosa la pregunta, es como para irlo a buscar. Podría ser. Al menos en español utilizamos grifo para referirnos a una salida de agua que tiene una llave que se puede abrir y cerrar, una válvula de cierre y de apertura. Podría ser que el término pues se refiera a eso. Pero bueno, acá hay otras más. Hay una variedad como bien amplia de esto. Vean acá, estas son gárgolas. Vean esta. Es el monstruo y de la boca de él sale como un tubo, que es propiamente la gárgola. Esta otra, ven, es una mujer que está orinando, que está tocando sus genitales y el chorro de agua sale por ahí. Hay otras que igual salen con una posición como esta y el agua sale por la boca. Vean este otro, hay un ser un tanto monstruoso sobre la cabeza, bueno, sobre hombros de otro más y le está pues, sujetando de la cabeza. Otros como estos, que parecen a los Gremlins, no sé si vieron esa película, pero son igual, la idea de esas películas salen de acá, de las gárgolas. Lo que no debemos pensar cuando veamos estos seres es que se refieren a seres reales, o sea, gárgolas de verdad, monstruos que pues fueron convertidos en piedra, que es alguna de las leyendas que aparecen. Por ejemplo, hay una leyenda que dice cuando falleció no falleció, cuando mataron a una santa, no recuerdo si fue Santa Juana de Arco o fue otra más, como ella se consideraba inocente y más bien fue por cuestiones políticas, intrigas por ahí, que la quemaron, la acusaron de herejía, como que las gárgolas, para castigar al pueblo, se despertaron, por así decirlo, o se convirtieron en seres vivos y fueron a perseguir gente y a morderla y a matarla. A darle tormento sería. Pues es parte de las historias, las leyendas que van sobre estas imágenes. Así hay muchas más. No sé si hay algún comentario o algo que quieran decir sobre la gárgola, si no, pues pasamos de esto. Creo que está completo. ¿Sí, Francisco? Una casa que tenía un tío que se la vendió la iglesia. Era una iglesia pequeña antes, pero no tenía una de estas por cuestiones obvias. El orden de construcción era el típico común de iglesias tradicionales de aquí.
un poco más simplistas en cuanto a detalle, pero sí recuerdo que él en un viaje que hizo a no sé dónde, se trajo unas gárgolas pequeñas y las puso justamente en el desagüe para que se le fuera el agua. Ahí de adorno. Ajá. No le podría mostrar fotos porque el lugar ya lo demolieron. Vale. Hicieron un banco. O sea que ya no está disponible. Bueno, a veces esas cosas, por eso hay que tomarle fotografías, fíjense, ahora que tenemos tanta disponibilidad de tomar fotos, porque pues son cosas interesantes que vemos por ahí. Un paréntesis también sobre esto es que en Estados Unidos, creo que es en Washington, en la capital, construyeron una iglesia de estilo neogótico y le agregaron gárgolas populares, digamos, las que le preguntaron a la gente qué querían ver ahí, y la gente propuso imágenes para colocar en la iglesia, en la fachada de la iglesia. Entonces hay gremlins, ¿se acuerdan los gremlins de la película de los 80s? También hay un casco de Darth Vader que está también por ahí, y otro, no sé si Mickey Mouse, otros más, pero bueno, la idea es que hay cosas así un poco más contemporáneas nuestras puestas ahí en la fachada de la iglesia. Esa que es la de nuestro país, al menos así, figurativas, no recuerdo haber visto una gárgola. Esta que están construyendo probablemente tampoco tengan. ¿Y cuál es la razón? Esto que nosotros estamos viendo acá, que eso que les he explicado, esto que ustedes a lo mejor también ya conocen, pues la mayor parte de la gente no lo entiende. Imagínense ver un monstruo afuera de una iglesia. O sea, a un sacerdote se le ocurre poner una gárgola en la fachada de la iglesia. Pues sería un escándalo terrible. ¿Cómo se le explica a la feligresía pues que lo que yo les acabo de decir sobre la intención con esto de la gárgola? Difícilmente lo entienden. Entonces, no creo que sea como una buena idea en caso de gárgolas en las imágenes, en las iglesias que tenemos acá de estilo neogótico. Alejandro dice, me hace acordar que las que salen encorvados de Notre Dame. Hay muchas películas en las que aparecen. Claro que la manera como nos la presentan es extraordinaria, ¿verdad? Monstruos. Bueno, ¿qué más hay ahí? Pues igual los ciclos marianos, los ciclos que tienen que ver de Cristo. Al decir ciclo me refiero a un seguimiento de diferentes momentos en la vida de la Virgen o en la vida de Cristo. Por ejemplo, acá, esta es ¿cómo se llama? El misterio que le decimos acá en nuestro país es María, muy jovencita, si lo alcanzan a ver ahí, un rostro muy joven, el niño Jesús y San José, un anciano. ¿Y por qué es un anciano? Porque es lo que dice el Evangelio Apócrifo. El Evangelio Apócrifo no dice que fueran de la edad de ellos, y la Biblia canónica, los libros canónicos no dicen tampoco nada sobre la apariencia de él. Probablemente o sea, no es probable, es más seguro que la versión de que él era un anciano sea la cierta, y pues que no, eso es lo que nos transmite las imágenes. En caso que pues haya sucedido tal cual como lo relatan, era un anciano José. Eso va a cambiar en la representación iconográfica en la medida que pasen los siglos. En el Renacimiento, en el Barroco, la apariencia se vuelve más par, son más parecidos. En el Barroco, en algunas imágenes en las que aparece la muerte de José, que es un tema, las imágenes muestran a un José muy envejecido. No corresponde con lo que se cuenta a nivel canónico, ¿verdad? Que eran de la misma edad, cuando no lo eran. A veces le triplicaba o cuadriplicaba la edad José a María cuando se casaron, porque él era ya bastante entrado en años. Pero bien, eso es parte del ciclo mariano. También estos, Jesús llevando la cruz. También hay un episodio en el que dice que se encuentra con María. María lo ve. Y la pasión. Perdón, la crucifixión, que es parte de la llamada pasión.
Y aquí depende de la posición que tenga María, se conoce como la quinta o la sexta angustia. O sea, María junto a la cruz de Cristo o María en la piedad sosteniendo a Jesús ya fallecido. Bien, este es un monasterio, bueno, el monasterio de la Cartuja. Hay una, o estaba esta fuente, es de Klaus Schluter, es el escultor, y aquí aparecen imágenes de los profetas, incluyendo también a Moisés. Moisés se representa siempre como muy corpulento. ¿Y por qué? En la iconografía de las imágenes religiosas y de los personajes religiosos, mientras más edad tengan, la frente aumenta, o sea, es un poco más la calvicie, la barba crece, se hace más grande y el cuerpo se vuelve grueso, como musculoso o al menos más volumétrico. Eso es como el caso, digamos que es una analogía. Piensen en un árbol. Cuando el árbol es niño es delgado, está joven, haciendo la comparación con un niño, es pequeño, es delgado. Cuando es un árbol adulto, veamos que es grueso, pero cuando es un árbol de muchos años, que ya es un árbol ya bastante viejo, entonces el árbol es más grueso. Entonces, esa analogía es la que llevan también las imágenes de la representación de la figura humana masculina. Bueno, y la femenina también, porque cuando veamos las pinturas, por ejemplo, de Da Vinci en el Renacimiento, referidas a María y a su madre, Santa Ana, van a ver que María es más delgada, más pequeña, comparado con el grosor del cuerpo que aparece la madre de ella, que es Ana. Entonces, el grosor depende del cuerpo, depende de la mayoría de edad, o sea, más bien no la mayoría, de la cantidad de años que tengan. Entonces, ¿se entiende eso? ¿Sí? Sí, Vamos a ver. Bueno, acá están algunos. Este es como cuando vemos escultura y vemos esto porque estamos ya en un punto de transición hacia el Renacimiento. Entonces, vean, las imágenes ahora son más naturalistas, tienen más movimiento, tienen más detalles, porque ahora estamos llegando a un punto en el que la estética y la mayor cantidad de detalles pues ya está presente en el arte, en este caso la escultura. Y este, por cierto, es Moisés, este que vemos acá enfrente. Quiero mostrarles algo sobre Moisés. ¿Qué tiene Moisés sobre la cabeza? Parecen cuernos. Parecen, y si no fueran cuernos, ¿qué son? Lo único que se me ocurre, si no fueran cuernos, alguna parte del sombrero, no estoy seguro. Pero no tiene sombrero. O sea, digo en plan la ropa o el cabello. ¿Alguien más? También puede ser como una mutación de su cabeza. ¿Cómo sería una mutación? O sea, como si fuera parte de su cráneo. No un cuerno como tal, pero como parte de su cráneo. Como un defecto genético. Un defecto Ajá. genético. Ajá, ya, como que es algo que le ha crecido sobre la cabeza. Acuérdense que Moisés no murió según según la Biblia. O sea, la Biblia más bien no dice si murió o no murió, simplemente desaparece. Él se va caminando y ya no se vuelve a saber más de él en la Biblia. Entonces, y si les acabo de decir que mientras más la edad avanza, se vuelven más gruesos. Pero entonces sería como lógico pensar que una parte de su cuerpo, en este caso una protuberancia, pudo haber crecido, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Resulta que, fíjense que esto, vamos a las interpretaciones bíblicas, es una mala interpretación de lo que dice el texto bíblico. Porque la traducción, digamos, más bien, el pasaje al que se refiere ese detalle que se muestra
es cuando Moisés baja de la presencia de Dios. ¿Alguien me recuerda qué es lo que dice la Biblia sobre eso? Cuando él baja del monte, ¿cómo se llama el monte, por cierto? Se me escapaba el nombre. Pasto. ¿Perdón? Pasto. No. Era Sinaí. La montaña donde él va, ¿cómo se llama? Sinaí. Sinaí no era. Creo que sí es Sinaí. El monte Sinaí. El monte, no Zacate, Francisco. El monte Sinaí. El rostro le resplandecía, dice ahí Nubia. Le resplandecía. ¿Qué significa que resplandecía? Bueno, según algunas versiones, digo versiones porque acuérdense que la Biblia tiene un montón de traducciones, ¿verdad? Según la que ustedes lean, si es Reina Valera, si es la de Jerusalén, si es no sé qué, la latinoamericana, hay términos que cambian. Eso pues vuelve difícil hablar de unicidad en la interpretación de muchas cosas porque pues los términos cambian. Pero bien, el caso es que dice que sí, el rostro le resplandecía. Y lo que dice es que de su rostro, de su faz, vieron que rayos de luz irradiaban de él, o sea, que irradiaban de él, de su cabeza, de su frente, irradiaba luz. Pero en la traducción, en la interpretación, resulta que hay un escrito en hebreo, me parece, creo que sí es en hebreo, hubo una mala traducción y hay una diferencia entre Keren, la palabra es Keren, es KRN, me parece que se escribe, Keren con Karam. Keren es radiar, Karam es cuerno. Entonces vean que una mala interpretación, una mala lectura de algo generó que se agregara un símbolo en Moisés que visualmente parecen cuernos, o sea, Karam, pero que significan Keren, o sea, rayos de luz que salen de su cabeza. Entonces, van a ver de acá en adelante, porque de acá en adelante en escultura, cuando terminemos este tema, vamos a comenzar el Renacimiento, que las imágenes del Renacimiento referidas a Moisés tienen cuernos. Aún la de Miguel Ángel, si no se han fijado ustedes, vayan a buscarlo que termina la clase, vayan a buscar el Moisés de Miguel Ángel y van a ver que tiene cuernos, porque el término se interpretó mal. Y en la representación artística, en la escultura o en pintura, se le agregaron 2 cuernos que simbolizan rayos de luz que salen de su cabeza. Entonces, si esto se lo explica alguien más, a partir solamente de lo que se ve, sin conocer ese antecedente, pues lo que ve son cuernos. Porque eso es lo que usted les dije, bueno, son cuernos. Bueno, Chindondos dijo por ahí, ¿quién era? Alguien me dijo que eran Chindondos por ahí. Nubia, son Chindondos. Se dio 2 golpes, uno y dijo, no, puedo para emparejarme voy a pegar del otro lado. Y ya le quedaron los 2 Chindondos ahí. Bien, no sé si hay algo más, parece parte de su pelo, dice, Priave no lo podía ver. Bueno, sí, eso es lo que decía en Éxodo. Pero bien, entonces, pues ahí estamos. ¿Qué más hay en escultura de esta época? Pues la decoración que se hace de los sepulcros con retratos de por ejemplo, sacerdotes, obispos, papas, caballeros como estos por ahí. Bien, vamos a quedarnos hasta acá y la otra semana pues continuamos con esto. Dado que he llegado hasta acá y no hemos visto todavía la pintura, entonces pues el examen pues cambia de fecha. Vamos a hablar acerca de eso. Puede tener la grabación por acá.